Desde 1927 se hablaba de transformar la Escuela de Artes e Industrias, que se encontraba en el edificio del ayuntamiento, y de la creación de una biblioteca pública. En 1930, el industrial corchero Joan Miquel Avallí compró el terreno de la calle de la Tarongeta y se lo cedió al ayuntamiento. En 1932 se puso la primera piedra de un edificio proyectado por el arquitecto gerundense Emili Blanch i Roig, 1897-1996. Es uno de los pocos ejemplos de arquitectura racionalista conservado en las comarcas gerundenses. Se inauguró en 1935 como Escuela de Artes y Oficios y Escuela de Idiomas, y en 1938 acogió la biblioteca pública. Tras la guerra, la escuela fue reduciendo su actividad. La biblioteca se mantuvo allí hasta el año 1967. Desde 1973 hasta 1984 se instaló el Instituto Baix Empordà, y desde 1987 hasta el 2014 fue la sede del Museo del Corcho. Actualmente, el Instituto de Promoción Económica de Palafrugell y el Grupo de Artes Escénicas comparten el edificio.